115. Estudio del paciente con una enfermedad infecciosa. Perspectiva histórica. Los orígenes de las enfermedades infecciosas son simples. La idea de que las enfermedades contagiosas se debían a un miasma, mal aire, puede ubicarse a mediados del siglo XVI. Por lo menos, no fue sino hasta el trabajo de Louis Pasteur y Robert Koch a finales del siglo XIX, que hubo evidencia creíble que respaldaba la teoría de gérmenes de la enfermedad, es decir, que los microorganismos son la causa directa de las infecciones. A diferencia de este inicio relativamente lento, en el siglo XX hubo avances notables en el campo de las enfermedades infecciosas, y pronto se identificaron los microorganismos etiológicos de muchas enfermedades infecciosas. Además, el descubrimiento de los antibióticos y el advenimiento de las vacunas contra algunas de las infecciones más letales y debilitantes modificaron el panorama de la salud humana. En el siglo XX se eliminó la viruela, uno de los grandes azotes en la historia de la humanidad. Tales éxitos extraordinarios impulsaron al Dr. Frank McFarland Burnett, destacado inmunólogo y ganador del Premio Nobel, a escribir en 1962 una publicación titulada Historia Natural de las Enfermedades Infecciosas. En muchos sentidos se puede pensar a mediados del siglo XX como el final de una de las más importantes revoluciones sociales en la historia, la virtual eliminación de las enfermedades infecciosas. El profesor Burnett no era el único con esta idea. Robert Petersdorf, un reconocido experto en enfermedades infecciosas y alguna vez editor de este libro, escribió en 1978 que incluso a pesar de mi gran lealtad personal hacia las enfermedades infecciosas, no concibo la necesidad de 309 más graduados en la materia, a menos que ocupen su tiempo en cultivarse entre sí. Dado el enorme crecimiento en el interés en el microbioma en los últimos 5 años, la declaración del Dr. Petersdorf podría haber sido de una irónica clarividencia, aunque no podía tener idea de lo que esperaba a la humanidad, con la arremetida de enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes. Está claro que incluso con todos los avances del siglo XX, este tipo de trastornos todavía representa un problema muy importante para los pacientes y los médicos por igual. Además, durante la segunda mitad del siglo se demostró que varias enfermedades crónicas eran consecuencia directa o indirecta de microbios infecciosos. Quizá los ejemplos más notables sean las relaciones de Helicobacter pylori con la enfermedad ulcerosa péptica y el carcinoma gástrico, el virus del papiloma humano con el cáncer cervicouterino, y los virus de las hepatitis B y C con el cáncer hepático. En realidad, se sabe que cerca de 16% de las neoplasias se relaciona con una causa infecciosa. Además, muchas enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes todavía tienen un impacto abrumador en la salud global. El virus de inmunodeficiencia humana /SIDA, la gripe pandémica, ébola y Zika son solo unos ejemplos. El temor a patógenos que pueden usarse como armas bioterroristas está siempre presente y representa una amenaza enorme a la salud pública. La resistencia antimicrobiana creciente entre los microorganismos con relevancia clínica, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Plasmodium spp, y virus de inmunodeficiencia humana, significa que la administración de antibióticos, alguna vez considerados una panacea, exige un manejo apropiado. Por todas estas razones, estos trastornos todavía tienen efectos desalentadores en pacientes individuales y en la salud pública internacional. Incluso con todos los éxitos del siglo pasado, los médicos deben estar tan conscientes de ello ahora como al principio del siglo XX. Generalidades. Las enfermedades infecciosas se mantienen como la segunda causa principal de muerte en todo el mundo. Si bien la tasa en los últimos 25 años, todavía había 10.9 millones de muertes en 2013, figura 115.1a, las cuales afectan desproporcionadamente a niños menores de 1 año, adultos mayores de 70 y personas que viven en países de ingresos bajos y medios. Figuras 115.1b y 115.1c, capítulo 462, en 2013. 20% de todas las muertes en el mundo estuvo relacionada con enfermedades infecciosas, con tasas por arriba de 50% en la mayoría de los países del África subsahariana. Como las infecciones todavía son una causa importante de mortalidad global, es crucial comprender su epidemiología local cuando se valora a los pacientes. Las enfermedades como el virus de inmunodeficiencia humana /SIDA han diezmado al África subsahariana. Los adultos infectados con virus de inmunodeficiencia humana representan 19 a 29% de la población total en países como Zimbabue, Botsuana y Suazilandia. Además, la tuberculosis resistente a los fármacos no está controlada en países del antiguo bloque de la Unión Soviética, India, China y Sudáfrica. Contar con este tipo de información permite a los médicos elaborar diagnósticos diferenciales y planes terapéuticos apropiados para cada uno de los pacientes. Los programas como el Global Burden Disease buscan cuantificar las pérdidas humanas, por ejemplo, muertes, años de vida ajustados por discapacidad, causadas por enfermedades según la edad, género y país en el transcurso del tiempo. Estos datos no solo ayudan a informar la política de salud local, nacional e internacional, sino también a orientar las decisiones médicas locales. Aunque algunas enfermedades, como la gripe pandémica, síndrome respiratorio de Oriente Medio,
parecen circunscribirse a una región geográfica. La facilidad cada vez mayor de realizar viajes breves a cualquier parte del mundo ha despertado la preocupación por su diseminación rápida en todo el mundo. De hecho, la migración humana ha sido históricamente la fuente de epidemias. Yersinia pestis se extendió a lo largo de las rutas comerciales en el siglo XIV. Las poblaciones nativas americanas fueron devastadas por enfermedades como la viruela y el sarampión, que se adquirieron por exploradores europeos en los siglos XV y XVI. Las maniobras militares facilitaron la propagación de la pandemia de influenza en 1918 y las peregrinaciones religiosas. Por ejemplo, el Hajj, proporcionaron los medios para la difusión mundial de las enfermedades. La introducción del cólera en Haití, la transmisión del ébola en Estados Unidos, así como el brote emergente de infección por el virus del Zika, son ejemplos recientes que destacan los efectos de los viajes mundiales en la propagación de enfermedades infecciosas. Los viajeros no solo pueden transmitir infecciones de persona a persona, como la influenza o el virus de inmunodeficiencia humana, en cualquier parte del mundo, sino también pueden introducir infecciones transmitidas por vectores a nuevas áreas geográficas, por ejemplo, virus chikungunya y Zika, y contribuir al mundo por una amplia difusión de microorganismos resistentes a múltiples fármacos. La mayor facilidad de interconexión en todo el planeta tiene consecuencias profundas, no solo para la economía global, también para la medicina y la propagación de enfermedades infecciosas. Conocimiento de la microbiota. Un ser humano sano está colonizado con cerca de 50 billones de bacterias, además de incontables virus, hongos y arqueobacterias. En conjunto, estos microorganismos rebasan casi 10 veces a las células humanas. Capítulo 459. El principal reservorio de estos microbios es el tubo digestivo, pero existen cantidades sustanciales de microbios en los genitales femeninos, la cavidad oral y la rinofaringe. Hay un interés creciente en la piel, incluso los pulmones, como sitios en los que la colonización microbiana podría ser muy relevante para la biología y la susceptibilidad a la enfermedad del hospedador. Estos microorganismos comensales proporcionan al hospedador una miríada de beneficios, desde ayudar en el metabolismo hasta conformar el sistema inmunitario. Respecto a las enfermedades infecciosas, casi todas se deben a microorganismos que forman parte de la flora normal, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, y relativamente pocas infecciones se deben a microorganismos estrictamente patógenos, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, virus de la rabia. No es de sorprender que el conocimiento general de los microbios sea esencial en la valoración de las enfermedades infecciosas. Es probable que los microbios de un individuo tengan un impacto importante en su susceptibilidad a infecciones e incluso en su respuesta a las vacunas. El conocimiento específico de la flora nativa de cada lugar específico puede facilitar la interpretación adecuada de los resultados de cultivos, ayudar a la selección del tratamiento antibiótico empírico con base en los microorganismos causales probables, e impulsar el uso racional de antibióticos a fin de reducir al mínimo los efectos adversos de estos fármacos en los microbios útiles que habitan el cuerpo. Cuando considerar una causa infecciosa. El título de este capítulo podría sugerir que el médico sabe cuando un paciente tiene una enfermedad infecciosa. En realidad, este texto solo es una guía para la valoración de un paciente en quien una infección es una posibilidad. Una vez que se establece el diagnóstico específico, el lector debe consultar los capítulos subsiguientes que abordan con detalle los microorganismos específicos. El reto para el médico es reconocer cuáles pacientes tienen una enfermedad infecciosa y no otro trastorno subyacente. Esta tarea se complica porque las infecciones tienen una variedad infinita de cuadros clínicos, desde trastornos agudos que ponen en peligro la vida, por ejemplo, meningococcemia, enfermedades crónicas de gravedad variable, por ejemplo, enfermedad ulcerosa péptica relacionada con Helicobacter pylori, o hasta la ausencia de síntomas, por ejemplo, infección latente por Mycobacterium tuberculosis. Si bien es imposible generalizar acerca de una forma de presentación que abarque todas las infecciones, hay datos comunes en la anamnesis, la exploración física y las pruebas básicas de laboratorio que a menudo sugieren que el paciente tiene una enfermedad infecciosa o debe valorarse con más detalle en busca de una. Este capítulo se centra en estos hallazgos frecuentes y en cómo pueden dirigir la valoración continua del paciente. Estudio del paciente. Enfermedad infecciosa. Véase también el capítulo 117. Anamnesis. Como en toda la medicina, la anamnesis completa y minuciosa es crucial en la valoración de un paciente con una posible enfermedad infecciosa. Es indispensable para elaborar un diagnóstico diferencial enfocado y para guiar la exploración física y las pruebas diagnósticas iniciales. Si bien los detalles de todos los elementos del interrogatorio escapan al alcance de este capítulo, los componentes específicos relevantes para las enfermedades infecciosas exigen atención particular. En general, estos aspectos se centran en dos áreas. 1. Antecedentes del paciente que permitan identificar con qué microorganismos pudo haber estado en contacto. Y 2. Factores específicos que pueden predisponer al desarrollo de una infección. Interrogatorio sobre la exposición. Antecedentes de infecciones o exposición a microbios resistentes a fármacos. El conocimiento sobre las infecciones previas de un paciente, con los perfiles de susceptibilidad microbiana relacionados,
ayuda a determinar los posibles microorganismos causales. En particular, saber si un paciente tuvo alguna infección por microorganismos resistentes a medicamentos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, especies de Enterococcus resistentes a vancomicina, microorganismos entéricos productores de beta-lactamasa de espectro amplio o carbapenemasa, o si estuvo expuesto a microbios resistentes a fármacos, por ejemplo, durante una estancia reciente en un hospital. Un asilo o institución de cuidados agudos de largo plazo puede modificar la elección de los antibióticos empíricos. Por ejemplo, en un paciente con septicemia y antecedente de una infección invasiva con un cultivo de Pseudomonas aeruginosa resistente a múltiples fármacos, el régimen antibiótico empírico debe cubrir esta cepa. Antecedentes sociales. Aunque los antecedentes sociales recopilados por los médicos a menudo se limitan a preguntas sobre el consumo de alcohol y tabaco, cuando son completos pueden ofrecer indicios sobre el diagnóstico. Conocer si el paciente tiene algún comportamiento de alto riesgo, como comportamientos sexuales inseguros, consumo de drogas intravenosas, practica algún pasatiempo, por ejemplo, jardinería, con posibilidad de exposición a Sporotrix schenckii, o esté expuesto en su trabajo. Por ejemplo, mayor riesgo de exposición a Mycobacterium tuberculosis entre los trabajadores de servicios funerarios, puede facilitar el diagnóstico. La importancia de los antecedentes sociales se ejemplifica con un caso de 2009 en el que un investigador de laboratorio murió a causa de una infección por Yersinia pestis adquirida durante su trabajo. Aunque este paciente había acudido a una clínica ambulatoria y a un servicio de urgencias, los expedientes de ambos sitios no incluían su ocupación, información que podría haber derivado pronto en el tratamiento y las medidas apropiadas para controlar la infección. Hábitos alimenticios. Como ciertos patógenos se relacionan con hábitos alimenticios específicos, las preguntas sobre la dieta de un paciente pueden aportar información sobre posibles exposiciones. Por ejemplo, las cepas de Escherichia coli productoras de toxina SIGA y Toxoplasma gondii se relacionan con el consumo de carne cruda o poco cocida, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y Mycobacterium bovis, con la leche no pasteurizada, especies de Leptospira, parásitos y bacterias entéricas, con agua no purificada, y especies Vibrio, Norovirus, helmintos y protozoarios, con mariscos crudos. Exposiciones animales. Como los animales a menudo son vectores importantes de enfermedades infecciosas, debe preguntarse a los pacientes si han estado en contacto con algún animal, incluidas sus propias mascotas. Visitas a zoológicos con interacción con animales o encuentros aleatorios. Por ejemplo, infestación de la vivienda por roedores. Por ejemplo, los perros pueden tener garrapatas que transmiten varias infecciones, como la enfermedad de Lyme, fiebre exantemática de las montañas rocosas y erliquiosis. Los gatos se relacionan con infección por Bartonella enselae, los reptiles con infección por Salmonella, los roedores con leptospirosis y los conejos con tularemia. Capítulo 136. Antecedente de viajes. Considere los viajes internacionales y nacionales. La fiebre en un paciente que regresó poco antes del extranjero amplía el diagnóstico diferencial. Capítulo 119. Incluso un antecedente remoto de un viaje internacional puede explicar la exposición de los pacientes a patógenos como Mycobacterium tuberculosis o Strongyloides stercoralis. De igual manera, es posible que los enfermos se expongan en viajes nacionales a patógenos que no se encuentran en su ambiente local, por tanto, no se consideran de manera habitual en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, un paciente que visitó California o Martha's Vineyard pudo haberse expuesto a Coccidioides immitis o Francisella tularensis, respectivamente. Además de solo identificar los sitios que visitó un paciente, el médico necesita averiguar más para conocer los tipos de actividades o comportamientos de la persona durante el viaje. Por ejemplo, alimentos y fuentes del agua consumidos, natación en agua dulce, exposiciones a animales, y si el individuo recibió las inmunizaciones necesarias o tomó los fármacos profilácticos necesarios antes del viaje. Estas exposiciones adicionales, que quizá el paciente no informe si no se le pregunta de manera específica, son tan importantes como las exposiciones durante la vida diaria. Factores específicos del hospedador. Como muchas infecciones oportunistas, por ejemplo, Pneumocystis jirovecii, Aspergillus spp. o virus JC, afectan solo a personas inmunodeprimidas. Es importante conocer el estado inmunitario del paciente. Los defectos en el sistema inmunitario pueden ser consecuencia de una enfermedad subyacente, como neoplasias, infección por virus de inmunodeficiencia humana, desnutrición, un fármaco, quimioterapia, glucocorticoides, anticuerpos monoclonales contra componentes del sistema inmunitario, alguna forma de tratamiento, radiación corporal total, esplenectomía, o alguna inmunodeficiencia primaria. El tipo de infección al que el paciente es proclive varía con el tipo específico de defecto inmunitario. Además de establecer si el sujeto tiene alguna inmunodepresión por cualquier causa, el médico debe revisar el expediente de inmunizaciones para confirmar que esté protegido contra enfermedades prevenibles con vacunas. Capítulo 118. Exploración física. Al igual que la anamnesis, la exploración física es parte crucial de la valoración de los pacientes con infecciones. Algunos elementos, por ejemplo,
piel, linfáticos, que se consideran de manera rutinaria por la prisa creciente de la práctica médica, pueden ayudar a identificar el diagnóstico. Además, las exploraciones periódicas son muy importantes porque puede haber manifestaciones nuevas a medida que la enfermedad evoluciona. La descripción de todos los elementos de una exploración física escapa al alcance de este capítulo, pero los siguientes componentes tienen relevancia particular. Signos vitales. Debido a que el aumento de temperatura es un rasgo distintivo de la infección, la atención a la temperatura corporal es importante en el diagnóstico de una infección. La idea de que la temperatura normal del cuerpo humano es de 37 centígrados data del siglo XIX y al principio se basó en mediciones axilares. La temperatura rectal refleja con más exactitud la temperatura corporal central, es 0.4 centígrados, más alta que la temperatura oral y 0.8 centígrados mayor que la axilar. Aunque la definición de fiebre varía mucho en la bibliografía médica, la más frecuente, que se basa en estudios que definen la fiebre de origen desconocido, capítulo 17, usa una temperatura mayor o igual a mayor que 38.3 centígrados. Si bien la fiebre es muy frecuente durante una infección, también aparece en otras enfermedades, capítulo 15. Por cada 1 centígrados de aumento en la temperatura central, la frecuencia cardíaca casi siempre se incrementa en 15 a 20 latidos por minuto. El cuadro 115A1 lista las infecciones acompañadas de bradicardia relativa, signo de Faget, en las que los pacientes tienen una frecuencia cardíaca menor de lo previsto para su temperatura corporal. Aunque esta disociación entre el pulso y la temperatura no es muy sensible ni específica para establecer el diagnóstico, puede ser útil en instituciones con escasos recursos por su disponibilidad y sencillez. Linfáticos. Existen casi 600 ganglios linfáticos en el cuerpo, y las infecciones son una causa importante de linfadenopatía. La exploración física debe incluir valoración de los ganglios linfáticos en múltiples regiones, por ejemplo, popltea, inguinal, epitroclear, axilar, múltiples regiones cervicales, con registro de su localización, tamaño, normal, menor de 1 centímetro, presencia o ausencia de hipersensibilidad y consistencia, blando, firme o duro, además de indicar si están aglomerados, conectados y confluentes. Los ganglios linfáticos pequeños y firmes también pueden describirse como municiones, en referencia al tamaño y consistencia de los perdigones. Hay que señalar que los ganglios epitrocleares palpables siempre son patológicos. De los pacientes con linfadenopatía, 75% tiene hallazgos localizados y el 25% restante tiene linfadenopatía generalizada, esto es, en más de una región anatómica. La linfadenopatía localizada en la región de la cabeza y cuello se encuentra en 55% de los pacientes, la inguinal en 14% y la axilar en 5%. La identificación de linfadenopatía generalizada o localizada ayuda a reducir el diagnóstico diferencial, ya que las diversas infecciones tienen manifestaciones distintas. Piel. El hecho de que muchas infecciones tengan manifestaciones cutáneas confiere una importancia particular a la exploración de la piel durante la valoración del paciente. Capítulo 16, 54. 124 y A1. Es importante realizar un examen completo de la piel, con atención a la parte frontal y dorsal. Los exantemas específicos ayudan al diagnóstico diferencial de una infección. Capítulo 16 y A1. En muchos casos anecdóticos, los pacientes de la unidad de cuidados intensivos tuvieron fiebre de origen desconocido que en realidad se debía a úlceras por decúbito no identificadas. Además, el examen cuidadoso de la piel de la parte distal de las extremidades en busca de hemorragias en astilla, lesiones de Haneway o nódulos de Osler, puede aportar evidencia de endocarditis u otras causas de embolia séptica. Cuerpos extraños. Como ya se mencionó, muchas infecciones se deben a elementos de la flora nativa. Por lo general aparecen cuando estos microbios escapan de su hábitat normal y entran en uno nuevo. Por tanto, el mantenimiento de las barreras epiteliales es uno de los mecanismos protectores más importantes contra la infección. Sin embargo, cuando el paciente está hospitalizado a menudo se rompen estas barreras, por ejemplo, con la colocación de catéteres intravenosos, drenajes quirúrgicos o sondas, como cánula endotraqueal o sonda de Foley, que permiten a los microorganismos llegar a sitios a los que no tendrían acceso en condiciones normales. Capítulo 137. Por consiguiente, saber qué catéteres, sondas y drenajes hay instalados ayuda a confirmar cuáles sitios del cuerpo podrían estar infectados. Pruebas diagnósticas. Las pruebas de laboratorio y los estudios radiográficos han avanzado mucho en las últimas décadas, y se han convertido en un componente importante de la valoración de los pacientes. El impresionante aumento en el número de diagnósticos serológicos, pruebas antigénicas y diagnósticos moleculares disponibles, ha revolucionado la atención médica. Sin embargo, todas estas pruebas deben considerarse como un complemento de la anamnesis y la exploración física, no un sustituto de ellas. La selección de las pruebas iniciales debe basarse en los hallazgos del interrogatorio y la exploración física. En general, las pruebas diagnósticas deben limitarse a los trastornos razonablemente probables y tratables,
importantes en términos de salud pública, o capaces de establecer un diagnóstico definitivo que evite la necesidad de otras pruebas. Recuento de leucocitos. El incremento en el recuento de leucocitos a menudo se relaciona con infección, aunque muchas infecciones virales se acompañan de leucopenia. Es importante valorar el recuento diferencial de leucocitos, ya que las distintas clases de microbios se relacionan con diversos tipos de leucocitos. Por ejemplo, las bacterias inducen un aumento de los neutrófilos polimorfonucleares, a menudo con cifras altas de formas poco desarrolladas, como las bandas. Los virus se relacionan con incremento de linfocitos, y ciertos parásitos con aumento de eosinófilos. El cuadro 115A2 muestra las principales causas infecciosas de eosinofilia, marcadores inflamatorios. La velocidad de eritrosedimentación y la concentración de proteínas C reactivas son indicadores indirecto y directo de la respuesta de fase aguda, respectivamente, que sirven para valorar el nivel general de inflamación. Además, estos marcadores pueden vigilarse de manera periódica para verificar el progreso o resolución de la enfermedad. Hay que señalar que la velocidad de eritrosedimentación cambia con relativa lentitud y casi nunca es útil medirla a intervalos menores de una semana. Por el contrario, las concentraciones de proteína C reactiva cambian con rapidez y las mediciones diarias pueden ser útiles en el contexto apropiado. Aunque estos marcadores son indicadores sensibles de la inflamación, ninguno es muy específico. Una velocidad de eritrosedimentación muy alta, mayor de 100 mm/hora, tiene un valor predictivo de 90% para alguna enfermedad grave subyacente. Cuadro 115A3. La investigación debe continuar para identificar otros marcadores inflamatorios potencialmente útiles, por ejemplo, procalcitonina, proteína amiloide acérica, pero su valor clínico exige más validación. Análisis de líquido cefalorraquídeo. La valoración del líquido cefalorraquídeo es crucial en pacientes con sospecha de meningitis o encefalitis. Siempre debe registrarse la presión de apertura, y el líquido se envía para recuento celular, tinción de Gram y cultivo, además de cuantificación de glucosa y proteína. Por lo general, para que la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo genere un resultado positivo confiable se necesitan más de 10 a la potencia 5 bacterias por mililitro. Su especificidad se aproxima a 100%. El cuadro 115A4 incluye los perfiles típicos de líquido cefalorraquídeo para varias infecciones. En general, el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis linfocítica y baja concentración de glucosa sugiere infección, por ejemplo, por listeria, Mycobacterium tuberculosis o un hongo, o un trastorno no infeccioso, por ejemplo, meningitis neoplásica, sarcoidosis. No se recomiendan las pruebas de antígeno bacteriano en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, pruebas de aglutinación de látex para Haemophilus influenzae tipo B, estreptococo del grupo B, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, como análisis de detección, ya que no son más sensibles que la tinción de Gram, aunque estos análisis pueden servir para la identificación presuntiva de los microorganismos detectados con la tinción de Gram. Otras pruebas antigénicas, como para criptococos, y algunas serológicas en líquido cefalorraquídeo, para Treponema pallidum, coccidioides, son muy sensibles y útiles en algunos pacientes. Cada vez se usa más la reacción en cadena de la polimerasa del líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de infecciones bacterianas, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, micobacterias y virales, como el virus del herpes simple, enterovirus. Aunque estas pruebas moleculares permiten el diagnóstico rápido con sensibilidad y especificidad altas, muchas veces no dejan conocer los perfiles de resistencia antimicrobiana. Cultivos. Las bases del diagnóstico de enfermedades infecciosas incluyen cultivo del tejido, piezas quirúrgicas o de líquidos infectados, sangre, orina, esputo, pus de una herida. Las muestras pueden enviarse para cultivo de bacterias, aerobias o anaerobias, hongos o virus. Lo ideal es que se obtengan antes de administrar un antibiótico. Cuando no es posible, es muy importante el examen microscópico de la muestra, preparaciones con tinción de Gram o tratadas con hidróxido de potasio. El cultivo de microorganismos permite identificar el agente etiológico, determinar el perfil de susceptibilidad y, cuando existe preocupación acerca de un brote, tipo de cepa. Aunque los cultivos tienen una gran utilidad en la valoración de los pacientes, a veces es difícil decidir si los resultados del cultivo tienen relevancia clínica o se deben a contaminación. Por ejemplo, una especie de Staphylococcus no aureus sinolobdunensis que crece en un hemocultivo, y es necesario conocer el estado inmunitario del paciente, sus antecedentes de exposición y microbiota. En algunos casos son útiles los cultivos en serie para demostrar que el microorganismo se ha eliminado. Pruebas de patógenos específicos. Hay una gran variedad de pruebas, por ejemplo, serológicas, antigénicas, reacción en cadena de la polimerasa, en el mercado, y muchos hospitales cuentan ya con algunas de ellas para acelerar los resultados, lo que mejora la atención al paciente. Se refiere al lector a los capítulos relevantes sobre los patógenos de interés para conocer los detalles específicos. Algunas de estas pruebas, por ejemplo, reacción en cadena de la polimerasa universales,
Identifican microorganismos que por ahora son imposibles de cultivar y tienen relaciones poco claras con la enfermedad, lo que complica el diagnóstico. A medida que se generalice el uso de estas pruebas y avance el trabajo del proyecto del microbioma humano, es probable que se vuelva más evidente la relevancia para la salud humana de algunas de estas bacterias que antes no se identificaban. Radiología. Las imágenes son un complemento importante de la exploración física. Permiten valorar linfadenopatía en regiones no accesibles con maniobras externas, por ejemplo, mediastino, regiones intraabdominales. Valorar órganos internos en busca de evidencia de infección y obtener muestras percutáneas en espacios profundos. Es mejor elegir la modalidad de imagen, tomografía, resonancia, ecografía, medicina nuclear, uso de contraste. En consulta con un radiólogo para asegurar que los resultados resuelvan las preocupaciones específicas del médico. Tratamiento. Los médicos deben encontrar el equilibrio entre la necesidad del tratamiento antibiótico empírico y las condiciones clínicas del paciente. Cuando es factible, es mejor obtener muestras relevantes, sangre, líquido cefalorraquídeo, tejido, exudado purulento, para su cultivo antes de administrar antibióticos, ya que estos dificultan el diagnóstico subsiguiente. Aunque una máxima general para el tratamiento antibiótico es administrar un régimen con el espectro más estrecho posible. Capítulo 139. Los regímenes empíricos deben ser un poco más amplios, ya que todavía no se tiene un diagnóstico específico. El cuadro 115A5 lista las dosis empíricas para los cuadros infecciosos frecuentes. Deben reducirse una vez que se establezca un diagnóstico específico. Además de los antibióticos, a veces se pueden aplicar medidas complementarias, como la inmunoglobulina G intravenosa de adultos sanos o globulina hiperinmune preparada de individuos con títulos altos de anticuerpos específicos contra patógenos determinados. Por ejemplo, citomegalovirus, virus de hepatitis B, virus de la rabia, virus de variolovacuna, Clostridium tetani, virus varicela zoster, toxina de Clostridium botulinum. Aunque hay pocos datos que demuestren su eficacia, la inmunoglobulina G intravenosa se usa a menudo para pacientes con sospecha de síndrome de choque tóxico estafilocócico o estreptocócico. Control de la infección. Cuando se valora a un paciente con sospecha de una enfermedad infecciosa, el médico debe pensar qué métodos de control se necesitan para impedir la transmisión de cualquier posible infección a otras personas. En 2007, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron guías para las precauciones de aislamiento. Descargables en www.cdc.gov/ICPAC/2007 isolationprecautions.html. Las personas expuestas a ciertos patógenos, como Neisseria meningitidis, virus de inmunodeficiencia humana, Bacillus anthracis, deben recibir profilaxis posterior a la exposición para prevenir la enfermedad. Véanse los capítulos correspondientes para conocer los detalles sobre patógenos específicos. Cuando consultar a un especialista en enfermedades infecciosas. En ocasiones, los médicos de atención primaria necesitan ayuda para la atención del paciente, ya sea para el diagnóstico o el tratamiento. Muchos estudios han demostrado que la consulta con un especialista en enfermedades infecciosas se relaciona con desenlaces positivos en diversas enfermedades. Por ejemplo, en un estudio de cohorte prospectivo en pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus, la consulta con el infectólogo tuvo una relación independiente con una disminución de 56% en la mortalidad a 28 días. Además, estos especialistas proporcionan otros servicios: control de la infección, gestión de antimicrobianos, control del tratamiento antibiótico ambulatorio, programas de exposición laboral, que aportan beneficios comprobados. Siempre que tal asistencia sea conveniente para el paciente con una posible infección, el médico general debe optar por la consulta con el infectólogo. Las situaciones específicas son: 1. Cuadros clínicos con una supuesta infección de diagnóstico difícil. 2. Personas que no responden al tratamiento como se esperaba. 3. Pacientes con antecedentes médicos complicados. Por ejemplo, receptores de trasplante de órgano, individuos con inmunodepresión por trastornos autoinmunitarios o inflamatorios. Y 4. Pacientes con enfermedades raras, las que no son típicas de la región. Perspectiva. El estudio de las enfermedades infecciosas en realidad es el estudio de las interacciones entre el hospedador y las bacterias, y representa la evolución de ambos, una lucha interminable en la que los microbios han sido más creativos y adaptables. Debido a que casi la cuarta parte de las muertes en el mundo todavía tienen que ver con enfermedades infecciosas, está claro que la guerra contra estas no se ha ganado. Por ejemplo, todavía no se tiene una cura para la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Solo se han hecho mejoras marginales en los métodos de detección y tratamiento de la tuberculosis después de más de 50 años de investigación. Continúa el surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas, gripe pandémica, fiebres hemorrágicas virales, Zika, y se mantiene la amenaza del bioterrorismo. Los capítulos siguientes de la parte 5 detallan el estado actual del conocimiento médico sobre las enfermedades infecciosas, tanto con base en síndromes como respecto a microbios específicos. En esencia, todos estos capítulos llevan un mensaje similar. A pesar de los avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas,
Se necesita mucho trabajo e investigación antes de poder declarar que todas las infecciones principales han desaparecido. En realidad, este objetivo nunca se alcanzará, debido a la rápida adaptabilidad de los microorganismos.